Necesitas un quemador de grasa para perder peso, consumir proteínas para aumentar tu masa muscular. ¿Y por qué no tomas creatina para mejorar tu rendimiento? No, mejor toma aminoácidos de cadena ramificada para mejorar tu respuesta al entrenamiento. Hay tantos suplementos que ya no sabemos para qué sirven. ¿Cómo distinguir de un suplemento fidedigno para el entrenamiento que realizás de otro que no? Te cuento todo lo que tenés que saber en este video. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo video dentro del canal. Hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber acerca de los suplementos deportivos y tantas sustancias alrededor del entrenamiento que ya no sabemos cuál es la que realmente seguramente te estás preguntando funciona. Antes de empezar te quiero contar de qué se trata el concepto del suplemento. ¿Qué es un suplemento? La palabra suplemento en realidad es una simplificación de una denominación que se utiliza en la ciencia que es ayuda ergogénica, que se caracteriza básicamente a cualquier procedimiento o sustancia que tiene como objetivo mejorar la capacidad de una persona para realizar un trabajo, o sea, rendir en el deporte. Existen dos grandes clasificaciones de lo que sería un suplemento: las ayudas farmacológicas y las no farmacológicas. Las ayudas ergogénicas, clasificadas dentro del grupo farmacológicas, estamos hablando en general de sustancias que, cuando te cuente de qué se trata, que conllevan a prácticamente todas las sustancias prohibidas que ante, por ejemplo, un doping en el deporte van a dar doping positivo y inmediatamente esa persona va a quedar descalificada tanto del juego como de la copa o del puesto en el que esté, o incluso también de una carrera competitiva. O sea, es decir, esto puede conllevar a que esa persona pueda quedar descalificada de por vida o por unos años en el deporte que practica. Y en segundo lugar tenemos las no farmacológicas, que se dividen en otros grupos. El primer grupo serían las ayudas mecánicas, que son procedimientos que estarían orientados a la mejora del rendimiento deportivo. Por ejemplo, algún equipamiento, puede ser un cuadro de una bicicleta mucho más liviano, por ejemplo, un cuadro más liviano, o una zapatilla con una tecnología diferente. Son todas ayudas mecánicas, es decir, contribuyen a la mecánica del movimiento. En segundo lugar, dentro de este grupo tenemos a las ayudas psicológicas. Sí, necesitamos en la mayoría de los casos en alto rendimiento acompañamiento psicológico orientado en el deporte, porque la concentración necesaria, muchas veces un deportista o un individuo se ve limitado o extralimitado simplemente por sus pensamientos. Entonces es súper importante contar con esta ayuda. En tercer lugar tenemos las ayudas fisiológicas, que conllevan a cualquier práctica que en algún punto estimule algún proceso fisiológico que vaya a mejorar el rendimiento deportivo. Un clarísimo ejemplo de esto es el entrenamiento en altura, donde por ejemplo, una persona que tenga una carrera próxima de larga distancia pueda proponerse ir algunas semanas antes a entrenar a algún lugar donde haya varios metros por encima del nivel del mar. Esto lo que va a producir es que, fisiológicamente hablando, en ese cuerpo se aumente la capacidad de transporte de oxígeno. Ojo con esto, importantísimo pedir ayuda profesional porque es necesario algún tipo de suplementación previa para poder hacer frente a esa mayor demanda de nutrientes en esa situación. Y en cuarto lugar, el que estamos buscando, que son las manipulaciones nutricionales, donde tenemos en un principio, por ejemplo, los cambios de composición corporal, donde podemos apuntar a perder grasa corporal para que esa persona tenga un mayor rendimiento. Manipulaciones alimentarias, por ejemplo, en situaciones en las que hagamos alguna sobrecarga de hidratos de carbono. O en tercer lugar, que acá está el punto que vos querías saber, la ingesta de suplementos. Es importante entender el significado de esta palabra. Se utiliza en situaciones en las que la alimentación no puede cubrir lo que es necesario y entonces en ese caso se recurre a un suplemento. Pero no es la primera opción nunca. Para profundizar en este tema, quiero traer un concepto que es muy importante que interpretes, que es el sistema de clasificación de suplementos deportivos A, B, C y D. Este sistema de clasificación está determinado por el Instituto Australiano del Deporte, que es la entidad más grande e importante de nutrición deportiva en el mundo. Gracias a este sistema, todos podemos acceder y todos, me refiero a vos también, o sea, no necesitas ningún tipo de capacitación, a esa información validada
calificada, analizada y que puedas tomar decisiones informadas según obviamente la evidencia científica alrededor de cada una de las sustancias que te estés preguntando si puedes consumir. Entonces, gracias a este sistema de clasificación al cual podemos acceder todos, podemos determinar qué suplemento es legal, efectivo y seguro para tu salud. Básicamente, las letras determinan el grado de información que valida el uso de esa sustancia. Por ejemplo, en la categoría A vas a encontrar todos los suplementos que tienen una evidencia científica sólida acerca de la seguridad, la efectividad y la legalidad de esa sustancia. En el grupo B, es decir, el grupo número 2, vamos a encontrar todos los suplementos que tienen algo de evidencia científica, pero necesitamos un poco más para poder llevarlos al grupo A. Por tanto, en estos casos siempre se tiene en cuenta más el contexto, el criterio. No es que no los puedas consumir, sino que por ahí necesitamos un poco más de info para poder validar esto de manera global y que vos, sin ayuda de nadie, puedas tomar decisiones. En el grupo número 3, lo que llamamos el grupo C, la realidad es que los suplementos y las sustancias que están dentro de este grupo no cuentan con suficiente evidencia científica que respalde su uso. La famosa frase está flojito de papeles, bueno, entran todos los suplementos de esta categoría. Y por último, en el grupo número 4 o grupo D, encontramos todas las sustancias prohibidas. A ver, ¿prohibidas en qué sentido? Si no querés quedar descalificado de ninguna competencia o incluso no tener ninguna potencial patología en tu salud, porque obviamente las consecuencias suelen ser muy extremas o muy a largo plazo patológicas, entonces no lo consumas. Un ejemplo de esto son los esteroides, los famosos anabólicos, las hormonas que utilizan algunas personas para incrementar de manera exacerbada la masa muscular. Ahora sí, vamos uno por uno y en el grupo que más nos vamos a focalizar es en el grupo A y vamos a nombrar los suplementos más comunes para que si te estabas preguntando justamente si ese suplemento lo podés consumir, te puedas quedar tranquilo o tranquila de que es seguro, legal y efectivo. Dentro de este grupo, en un principio vamos a encontrar lo que se llaman los hidratos de carbono. Sí, los hidratos de carbono. Parece una locura que un macronutriente sea una ayuda ergogénica, pero sí, en nutrición deportiva es fundamental entender esto. Acá vamos a encontrar todas las presentaciones de distintos suplementos que contienen principalmente hidratos de carbono. Los geles deportivos, las bebidas deportivas, que llamamos bebidas isotónicas, como también las barras energéticas. En todos estos suplementos, principalmente vamos a encontrar una alta concentración de hidratos de carbono en una proporción de los distintos monodisacáridos más importantes para la absorción y la reposición de energía del atleta. Por ejemplo, los geles van a tener más o menos alrededor de 30 gramos de hidratos de carbono por ración. ¿Esto qué significa? Que va a cumplir con la dosis requerida luego de una hora de práctica continua del deporte y hasta la siguiente hora. Y que después de obviamente, las 2 horas y media o el tiempo prudente, incrementar la dosis a, por ejemplo, 1 cada media hora. Eso va a depender, obviamente, de qué tan larga sea tu práctica y con qué estés acostumbrado o acostumbrada a reponer energía, o sea, hidratos de carbono. Después tenemos las bebidas deportivas. Las bebidas deportivas o las bebidas isotónicas tienen una concentración genial de hidratos de carbono para reponer los 30 gramos que te comentaba hace un rato cada hora de práctica continua. Es importante entender que si bien hablamos de hidratos de carbono, no son todos iguales. Todas estas sustancias que yo te acabo de contar hacen alusión a una concentración y una determinación del tipo de hidrato de carbono para evitar las molestias gastrointestinales del atleta mientras los consume. Si estás viendo este video y te estás preguntando, che, ¿me servirá consumir sí o no? Ten en cuenta, si ya estás entrenando de 2 horas a más, entonces va a ser necesario que a partir de la hora consumas una dosis de 30 gramos de hidratos de carbono en estas características. En segundo lugar, dentro de este grupo, el grupo A, tenemos las proteínas en polvo. ¿Y en qué casos puede ser necesario consumir proteínas en polvo? Cuando, por ejemplo, a través de la alimentación esto no es posible, por H, por B o por Z, no importa, pero solamente en ese caso, si no, no se justifica o amerita el uso de un suplemento de proteínas en polvo.
que de hecho te invito a visitar el video que explico muy detalladamente todo este mundillo de las proteínas en polvo para que puedas identificar cuál es la mejor, por qué elegir de manera criteriosa, si conviene animal, vegetal, bueno, todo lo que quieras saber sobre las proteínas en polvo. Lo que tiene que quedar clarísimo que la proteína en polvo solamente va a estar cubriendo lo que a través de la alimentación no podemos cubrir. En general, un scoop de proteínas, cualquiera que compremos, tiene 30 gramos. Que si compramos una de buena calidad, eso lo vas a poder ver en el video, vas a tener una concentración aproximada de 25 gramos de proteínas por cada scoop. En tercer lugar tenemos a la cafeína. La cafeína es otro suplemento que se utiliza muchísimo y que tiene una evidencia científica muy fuerte sobre su utilización. ¿Cuáles son los efectos de la cafeína? Estimula el sistema nervioso central, a nivel de la contracción muscular puede facilitar su contracción y también facilita el proceso de la absorción de la glucosa. Por eso, en la mayoría de los casos, los geles deportivos tienen alguna concentración de cafeína. Las dosis que se manejan de cafeína son entre 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso y que en general es lo que se puede encontrar en alguna pastilla o en algún polvo de dosis de cafeína. Y si no, básicamente lo puedes obtener de los alimentos. Por ejemplo, el café, el mate, que son sustancias que aportan cafeína a tu cuerpo. Así que en cuarto lugar tenemos a la creatina. La dosis de la creatina recomendada es entre 3 a 10 gramos por día y se utiliza para mejorar la recuperación del individuo durante la práctica. Te lo explico de una manera mucho más simple. Lo que hacemos cuando consumimos creatina, incrementamos la disponibilidad de la creatina en sangre, lo que facilita la regeneración del combustible dentro de los músculos. En quinto lugar tenemos a la beta-alanina y el bicarbonato. Ambos son buffers. ¿Qué significa esto? Nivelan la acidez de una manera simple, que en este caso lo que van a nivelar es el lactato. Cuando realizamos una contracción muscular que se extiende un poquito más que solo 10 segundos, se puede empezar a acumular un ácido que se llama lactato. Y este lactato, si aumenta mucho su concentración dentro del músculo, puede generar obviamente dolores, calambres, e incluso molestias en el deportista, y que eso puede determinar que ese deportista tenga que frenar el entrenamiento en ese momento o incluso se puede descompensar. El famoso tengo que vomitar porque esto fue muy intenso tiene que ver con esto. Entonces, en este caso, el consumo de beta-alanina y el bicarbonato, que uno es un buffer intraplasmático y el otro un buffer extraplasmático, puede ser funcional para nivelar este lactato y que eso sin dudas va a mejorar el rendimiento. En sexto lugar encontramos al jugo de remolacha. ¿Y esto por qué? Por su concentración en óxido nítrico. Puede favorecer una mayor tasa de capacidad de transporte de oxígeno durante la práctica deportiva y obviamente el deportista beneficiarse. Otros suplementos que también vamos a encontrar dentro de la categoría A son las vitaminas y los minerales, obviamente porque si un deportista tiene deficiencia de alguna vitamina o mineral, pues claro que se va a ver beneficiado sin lugar a dudas por consumir una vitamina que le esté faltando o un mineral que le esté faltando. Y después también otro grupo que está muy en estudio, pero son los probióticos. Así que esto, si bien está, vamos a tomarlo con pinzas porque la realidad es que no está definido un gen, una cepa o una especie de un probiótico en particular que se utilice. Ya terminando el grupo A, nos metemos en el grupo B. ¿Qué encontramos en el grupo B? Y tenemos, por ejemplo, a los polifenoles, a los antioxidantes, a otros suplementos como un clásico, el colágeno, la carnitina. La verdad que flojo de papeles. Evalúalo en contexto con el profesional que esté trabajando con vos. Recuerden que este sistema de categorización está planteado para la nutrición deportiva. Así que todo lo que se analiza acá es el uso del suplemento y su efectividad en el supuesto beneficio. Después tenemos el grupo C, que como te decía, la verdad es que las sustancias dentro de este grupo no tienen sustento científico. Y por último, el grupo D. El grupo D, ya te conté, son las sustancias que dan doping positivo ante una prueba de dopaje y por tanto en general son dosis de sustancias farmacológicas que producen un montón de efectos adversos que seguramente no tenés ganas de tener. Ahora, en conclusión, importante tener en cuenta que ningún suplemento va a funcionar per se si no tenemos en cuenta lo más importante, que es
La composición corporal, sí, fundamental. A veces estamos mucho tiempo buscando qué más puedo hacer, buscando afuera, ¿no? O sea, lo que puedo comprar, lo que puedo consumir. Y en realidad, quizás mi mejor tasa de beneficios la voy a obtener solo mejorando mi composición corporal. Por ejemplo, cuando hablamos de la pérdida de grasa. Si yo puedo bajar 5 kilos de grasa corporal, es sacarme 5 kilos de lastre. O sea, es un montón. Así que si estás planteándote esto, evalúa la composición corporal, hacete una antropometría, anda con un nutrideportivo y sacate la duda si es factible o si es posible optimizar tu composición corporal para mejorar tu rendimiento. En segundo lugar, que va de la mano con lo de la composición corporal, es contar con un plan nutricional que tenga en cuenta el qué y el cuánto, de lo que necesitas, la dosis que necesitas, la distribución en el día, el timing, los micronutrientes y un montón de cosas. Y en tercer lugar, que obviamente no nos escapamos a eso, por eso estamos hablando acá, es la rutina de entrenamiento. Si no tengo una rutina de entrenamiento planificada, específica para lo que estoy buscando, es como, ¿para qué? No tendría mucho sentido. Así que ese es otro punto muy importante a tener en cuenta si estoy buscando optimizar mi rendimiento deportivo, mejorar algo, etc. Espero que toda esta data te haya servido, porque espero que sí. Y si no, por favor, comentame en comentarios qué necesitas que explique en un siguiente video, qué querés que profundice sobre este tema, si querés que siga profundizando en cada suplemento. Te escucho, te leo, mejor dicho, y nos encontramos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau.